He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué honor más grande para mí poder ser parte de los expositores para este hermoso campamento nacional de Restaurando Familias. Quiero saludar principalmente a nuestro director internacional, Pastor Samuel Mendizábal, y el equipo hermoso de coordinación en la hermosa nación de Argentina. Que Dios los bendiga grandemente. Quisiera invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Números en el capítulo 30, verso 2. Un pasaje que quisiera usarlo como base para un mensaje, más que todo un compartimiento de aquí, su siervo, en el nombre de Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. En el nombre precioso de Jesucristo, quisiera hablar con un título en mente en este día, y es un pacto inquebrantable. Un pacto inquebrantable. Lamentablemente, hermanos, frases como las que oímos comúnmente nos dejan ver como que el ser humano es un ser que no tiene claro el concepto de compromiso, que no tiene claro el concepto de un pacto o de lealtad. Hay frases que se escuchan como esta, por ejemplo, dice: las leyes fueron hechas para romperse. O alguien dijo, Pablo Picasso dijo: aprende las reglas como un profesional para que puedas romperlas como un artista. También Oliver Wendell dijo: el joven conoce las reglas, pero el viejo conoce las excepciones. Es como si nuestra cultura, hermanos, fuera una cultura de traición, de deslealtad, de falta de seriedad. De otra manera, no necesitaríamos cortes judiciales, policías, juzgados, abogados. Bastaría solamente nuestra palabra, porque sería suficiente un pacto de caballeros, una palabra empeñada, un compromiso hecho. Lamentablemente debemos entender, hermanos, que Dios desea, ama los pactos, ama, hermanos, los compromisos hechos, amén, entre seres humanos. Y quizás debemos revisar un poco, amén, lo que significa el concepto de ligar. En esta palabra, dice la palabra de Dios, cuando alguien hace juramento ligando su alma con obligación, amén, dice: no quebrará su palabra, amén, conforme a todo lo que salió de su boca. La palabra ligar es atar, unir o sujetar una cosa a otra con cuerdas, cordeles o materiales semejantes. Alear también es otro concepto de ligar, significa mezclar o fundir dos o más metales, mezclar o combinar dos o más materiales de distintas naturalezas, o haciendo que sus partículas puedan quedarse unidas en las unas contra las otras, entonces buscando una homogeneidad. Entonces la palabra unir, amén, va más allá. Ligar va más allá de nuestra comprensión, amén. No solamente es pegar, pero es juntar, es mezclar. Y hermanos, estos son algunas acepciones de la palabra ligar, amén. Por supuesto, entendemos lo que es un pacto, un acuerdo, una alianza, amén, un trato o compromiso en cuyos involucrados aceptan respetar aquello que se estipula, porque el pacto está
establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia la declaración hecha por ambas personas. Hermanos, estos crean una obligatoriedad o una obligación. Y hay pactos y hay tantos de los que se pueden hablar. Hay pactos entre Dios y la humanidad. Por ejemplo, el arco iris es un símbolo visible de un pacto invisible en donde el Señor prometió no volver a anegar la tierra. Hay pactos entre naciones en el ámbito económico, comercial, político, educacional, etcétera, etcétera. Los países que firman un acuerdo se obligan a cumplir esos acuerdos o tratados. También hay pactos entre personas y principalmente en un altar, en un matrimonio. Por eso, el libro de Eclesiastés en el capítulo 5, comenzando del verso 4 en adelante, Salomón respecto a los pactos y compromisos o promesas dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que te destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú, dice Salomón, teme a Dios. Hermanos, lo que nos deja saber la palabra de Dios es que una promesa, amén, no se la hace al viento, no se la hace un compromiso, no se la hace así al azar, hermanos, superficialmente, sino que hay testigos. Aquí en el verso que leímos dice: no digas delante del ángel. O sea que hay muchos testigos, en particular huestes angelicales y principalmente testigos, nuestro supremo testigo, nuestro Dios. Por eso debemos entender que un pacto es algo realmente inquebrantable. No podemos hacer pactos superficiales, amén, o no darle la seriedad a los pactos. Pablo el apóstol deja claro en este tema del pacto, y es demasiado importante como para dejar los hilos sueltos. En Gálatas 5:15 dice: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie, escuche bien, nadie lo invalida ni le añade. Hoy día estoy hablándoles acerca de un pacto inquebrantable. Si queremos edificar algo sólido, necesitamos mirar los cimientos, las bases, los fundamentos. Deben ser inquebrantables, firmes. Y creo yo estar hablando a un pueblo, amén, que tiene compromisos, pactos, amén, y compromisos firmes, leales, compromisos fuertes delante de Dios. Nosotros somos un pueblo que respeta, que honra los pactos. Por tanto, debemos nosotros entender y profundizar al respecto. Tenemos ejemplos de pactos en las Escrituras, pactos del hombre con Dios. Es un ejemplo claro el de Daniel, que hizo pacto, amén, en en el libro de Daniel, en capítulo 1, verso 8, dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hermanos, amén, este joven hizo un pacto en los primeros días allá en la deportación. Y hermanos, él fue fiel a esos pactos. No solamente eran palabras, sino que él propuso en su corazón. Hermanos, muchas caídas se evitarían si resolviéramos los pactos con Dios. Porque la fidelidad no sería ya una meta en nuestras vidas espirituales, sino sería un estilo de vida, una forma de vida. Porque eso debemos entender, que los pactos son importantes. Hay pactos entre seres humanos. El más clásico, muy leído y por supuesto muy predicado, es el pacto que hicieron dos muchachos, Jonatán y David. En 1 Samuel 18, 1 al 4 dice que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Miren, los pactos no se hacen a un nivel superficial, sino muy profundo. El alma de Jonatán
con el alma de David. Amén. Y se ligaron, dice, y luego Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Y el verso 3 dice, e hicieron pacto Jonatán y David, porque le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó su manto que llevaba y lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y talabarte. Hay pactos como el de Ruth y Noemí, dos mujeres, una yerna con su suegra, dos pensamientos antagónicos. Amén. Lo único en ellos que había en común era el amor a un hombre. Para una era el amor a su hijo, para la otra era, amén, el amor hacia su esposo. Si pueden haber pactos que siempre antepongan la felicidad del ser amado, habría más armonía, habría respeto, habría bases sólidas en una familia. No necesito, amén, desarrollar mucho este pacto, pero es tan hermoso cuando Ruth, amén, hace este compromiso. Le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que vivas, viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermosos ejemplos de pactos, amén, que se respetaron, amén, de una manera preciosa. ¿Y qué podemos decir de un pacto, amén, delante de Dios como es un matrimonio? Hacemos votos en un altar. Usted como ministro a veces oficia, pero los contrayentes hacen votos en un altar. Dicen, prometo amarte, prometo serte fiel en las buenas, en las malas, en la riqueza o pobreza, en la salud o enfermedad, etcétera, etcétera. Debemos recordar que en medio de esos votos está Dios. Por lo menos así nos deja ver 1 Samuel 20:23, que dice, en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Un pacto en un altar, con un matrimonio, no se lo hace, hermanos, solamente delante de las familias, delante de los testigos, ni siquiera delante del ministro, sino que tenemos una multitud de testigos, amén, celestiales, ángeles, huestes espirituales, y dice la palabra de Dios, amén, delante de Jehová, Dios, amén, que estará entre nosotros para siempre. Entonces, en una pareja, hermanos, ¿qué sería en sí los votos y compromisos? Quizás, hermanos, estos votos deberíamos prestarle tal atención, porque no solamente son palabras, no son solamente frases hechas, amén, de una manera estructuralmente hermosa, armoniosa, que conmueva a la audiencia. No, lo hacemos delante de Dios, amén, y delante de muchos testigos, amén, huestes espirituales. Amén. Y por supuesto delante de nuestras familias y la iglesia. Entonces, en una pareja, que hermanos, cuando los votos y los compromisos, amén, son serios, amén, aunque haya tentación, aunque haya sugerencia u ocasión, nunca habrá disposición a la infidelidad, porque Dios estará entre los dos y sus votos deben ser respetados para siempre. Hoy en día, hermanos, es tan devaluado el concepto, amén, del compromiso, que parece más un contrato simplemente, donde uno tiene la tendencia y también la posibilidad de romper ese contrato. Hoy en día, hermanos, la amistad, en lugar de unir a dos personas, la lealtad, compromiso, amén, y el amor, solamente hay intereses de por medio. Y eso no es un pacto, es simplemente un trato, es superficial, amén, es una actitud de conveniencia. Más que nunca, hermanos, en la historia de la humanidad, hoy se requiere, amén, que seamos comprometidos, que tengamos compromisos firmes con Dios, tengamos lealtad con su palabra si queremos relaciones firmes espirituales, relaciones emocionales duraderas, amén, matrimonios estables. De otra manera, hermanos, estaremos frente al rostro mismo de la apostasía. Por eso necesitamos hoy más que nunca, amén, compromisos firmes, inquebrantables, entendiendo que no lo hacemos delante de los hombres, sino delante de nuestro Dios. En el versículo que comenzamos leyendo en Números 30,
capítulo en particular habla de la ley de los votos. O sea, cuando alguien hacía un voto, no se lo debería hacer superficial, ligeramente, sino que ligaba su alma, ataba su alma a este compromiso. De modo que hay mucho riesgo cuando alguien hace votos superficialmente. Necesitamos entender, necesitamos comprender cada palabra de nuestros votos, de nuestro compromiso, particularmente en los matrimonios, cuando decimos prometo amarte, prometo respetarte, prometo mi fidelidad, te prometo mi lealtad. Debemos revisar, amén, y subrayar esas palabras, porque no son simples palabras, es un pacto y debe ser un pacto inquebrantable. Por eso en la ley de los votos Moisés habló a los príncipes de las tribus, y esto dijo en el versículo primero: esto es lo que Jehová ha mandado: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación. Mire, dice, tu alma se amarra, se liga a una obligación. Amén. Dice, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Por eso para nosotros los pentecostales del nombre de Jesús, amén, que creemos en un solo Dios, también creemos en un solo matrimonio. Por eso, hermanos, debemos ser leales con Dios y con nuestras parejas, con nuestro hogar. Cuando hacemos pacto, dice, no quebrantarás tu palabra. Dice el Señor, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Podemos buscar, podemos atravesar problemas, podemos andar por valle de sombra y de muerte, pero Dios está con nosotros y también estará delante de nosotros los pactos, los votos que hicimos. Allá habla de la mujer, una mujer joven que hiciere voto, dice, a Jehová, y se ligare con obligación en la casa de su padre en su juventud. Le da la oportunidad a que su padre, si oyere el voto y la obligación con que esta muchacha ligó su alma, si su padre callaba, dice, los votos de esa muchacha serían firmes. Amén. Y toda obligación con que hubiere ligado su alma será firme. Amén. Pero si su padre la vedare, o sea, anulara ese día cuando oyere los votos, dice, y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma no serán firmes, y Jehová perdonará cuando su padre se lo vedó. O sea, hermanos, cuando la muchacha hacía votos, el padre podía vedar, podía anular, diciendo, mi hija no está en la obligación de hacer, ella no puede hacer eso. Y el Señor dice, perdonaría ese voto. Amén. Literalmente dice, Jehová la perdonará por cuanto el padre se lo vedó. Igualmente la esposa cuando hacía promesas, y el esposo podía vedar ese voto, pero si el esposo o el padre callaban, el pacto, el voto que hacía la mujer tenía que ser un voto firme, inquebrantable, porque había ligado su alma. Hoy en día, hermanos, necesitamos, amén, más que nunca familias firmes, familias fuertes e inquebrantables. Y ellas pueden, es verdad, hermanos, podemos acudir a mucha terapia, consejería, pero yo creo que un cimiento firme es entender que el pacto que estamos haciendo es delante de Dios, es delante de sus ángeles como testigos, y debe ser un pacto inquebrantable, un pacto que no se puede romper, no es un contrato de conveniencia, es un pacto, es algo delante de Dios demasiado serio. Aleluya. Y alguien que conoció lo que es la importancia de un voto o de un pacto fue Jefté. La palabra de Dios nos habla de este varón, amén, un hombre que conocía la importancia, amén, de un pacto. En Jueces capítulo 11, versículo 1, habla de Jefté como un galaadita, era esforzado y valeroso, pero dice la palabra, era hijo de una mujer ramera. El padre de Jefté era Galaad, pero la mujer de Galaad le dio hijos, amén, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Yo no sé mucho de los pormenores, pero Jefté, amén, no era hijo de la esposa, sino de una ramera. Posiblemente los pormenores
menores, hermanos, podemos dar un poco de imaginación. Imagínense un hijo nacido de una relación, amén, extramarital. Eso era Jefté. Él no era parte de una familia con cimientos firmes. Por eso creó en él un apego, una seriedad en los pactos, porque él entendía un matrimonio es demasiado valioso como para jugar con él. Un matrimonio tiene bases firmes como un pacto con votos, amén, como para quebrantarlo cualquier rato. Jefté tenía ese trasfondo. Él era hijo, dice la Biblia, de una ramera, y sus hermanastros no lo querían, lo echaron fuera diciendo: no heredarás con nosotros. Ahora, Jefté, hermanos, era un hombre esforzado y valeroso, al cual el pueblo de Israel lo buscó, amén, para que los librara de los amonitas. Ahora Jefté aceptó ir como paladín y él buscó el rostro de Dios, y usted sabe la historia. Sin embargo, Jefté hizo un pacto, un voto a Jehová diciendo: Señor, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa y a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y dice la Biblia: y Jehová los entregó en sus manos. Y usted sabe la historia. Él regresó gozoso, amén, de la batalla, victorioso. Pero él hizo un pacto. Él no hizo solamente una promesa al aire, no hizo simplemente una promesa al azar, a ver, que Dios me ayude, crucemos los dedos. No, él dijo: si tú me ayudas, me das la victoria, yo te prometo, Señor, la primera persona que salga de mi casa, por mi puerta, te la voy a ofrecer en holocausto. Y dice el verso 35, cuando la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Subraya esa porción: le he dado mi palabra a Dios y no podré retractarme. La Biblia enseña que era su única hija. Él podía retractarse y decir: Dios mío, tú sabes, lo he hecho esta promesa solamente en el afán de la victoria, Señor, no me tomes en cuenta, y tratar de justificarse. Pero Jefté era un hombre, amén, de pactos firmes, amén, de pactos inquebrantables. Él entendía que un pacto no se puede retractar. Por Dios, por eso necesitamos hoy más que nunca, amén, familias firmes, familias inquebrantables. Pero todo eso es origen o fruto de pactos y de votos inquebrantables, porque lo hacemos delante de Dios. Usted sabe la historia. La hija de Jefté aceptó ese compromiso. Ella dijo: Padre mío, si has dado tu palabra a Dios, haz de mí conforme a lo que has prometido. Y ella solamente le pidió unos días para llorar su virginidad. Hermanos, esa historia es tan conmovedora, que si un hombre como Jefté, amén, valoró tanto un pacto, cuanto más nosotros. Por eso, cuando venga la tentación, la ocasión, o a veces, hermanos, las luchas que nos empujan hacia la pared de romper nuestros pactos, recordemos lo que hemos prometido: te seré fiel, te amaré, amén, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y pobreza. No pueden ser solo palabras, no pueden ser solamente frases líricas, amén, en el viento. No, son compromisos, pactos hechos delante de Dios, que no nos podemos retractar. Si uno pone en su mente y su corazón: no puedo retractarme, entonces, hermanos, podremos tener no solamente votos inquebrantables, sino familias inquebrantables, hogares inquebrantables, y tendremos la fuerza de un huracán para luchar contra la tempestad que venga, en el nombre glorioso de Jesús. Yo quiero ser respetuoso de los votos, yo sé que usted también, pero todo comienza con darle el valor a los votos inquebrantables en este día. Aleluya. Yo le pido en este día podamos cerrar nuestros ojos ahí donde nos encontramos, amén, y recordar por medio de la imaginación, los recuerdos, los pensamientos, aquel día tan memorable como pareja, como matrimonio, donde prometimos algo. Ahora los tiempos han cambiado, amén, la época es diferente, la situación está complicada,
tierra, pero los votos todavía son inquebrantables. Por eso necesitamos el día de hoy, amén, recordar nuestros votos y recordar lo que la palabra del Señor dice. Si a Dios prometes algo, amén, no tardes en cumplirle. En el nombre de Jesús, yo le pido hacer una oración en este día, amén, y le diga al Señor, ayúdame a cumplir mis votos, Señor, porque fue delante de ti, Señor, que lo hice, no solamente delante de mis testigos. Amado Dios, oremos todos en el nombre de Jesús. Padre Santo, Dios de la gloria, amado Dios, gracias te damos por el valor de los votos, el valor y el peso que tú les das. En este día te ruego, reafirma los corazones, Dios de la gloria, reafirma, Señor, los votos en las familias, en los hogares. Queremos familias firmes, hogares inquebrantables, pero los cimientos son votos y promesas inquebrantables igualmente. En el nombre de Jesús te ruego, bendiga, Señor, cada hogar, cada familia en este día, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, y nuestros votos y nuestras promesas y compromisos cobren valor una vez más en el glorioso y poderoso nombre de Jesús.